Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, ungidos, llamados y escogidos, le doy gracias al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que tenga yo el privilegio de poder exponer la bendita enseñanza número 62 y poder continuar con estas enseñanzas que están por culminar desde el capítulo 1 hasta unas 2 que falten o 3 a lo mucho más. Benditos hermanos, recuerde que en todo momento, antes de participar de esta bendita bendición de exponer la palabra de Dios con todo temor reverente, siempre me doy al mandamiento de pedirle y de rogarle a Dios este bendito pan para que tanto yo lo pueda exponer conforme a la presencia de Dios, como usted lo pueda obtener por medio de la obediencia, de la santidad y del oído espiritual. Así que en la enseñanza número 61 estamos viendo el juicio y corroboramos todas las enseñanzas pasadas de que el pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesucristo para sus siervos que alcanzaron por fe terminar el discipulado, es de una entrega total, es de un trabajo total, como lo vimos, ¿verdad? Porque cuanto me viste hambriento, porque cuanto me viste sediento, porque cuando me viste en la cárcel, porque cuando fui forastero, etcétera. Entonces, recuerde, bendito pueblo, que va a haber un juicio y acuérdense que mientras estemos en tiempo aceptable, mientras el amor de Dios nos esté hablando para arrepentirnos, nos esté amando para exhortarnos y amonestamos, todavía estamos a tiempo para que no vaya a ser demasiado tarde y en el fuego eterno no podamos ya hacer nada, porque estamos viendo que eso va a ser eterno y que no puede haber salida. Así que me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 62. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, Biblia en mano, y vamos por favor a San Juan, capítulo 12, y vamos a leer desde el 35 hasta donde termina este capítulo. Palabra de Dios, recuerde que estamos finalizando, ¿verdad? Nos queda y nos queda Proverbios 31. Bueno, palabra de Dios dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que vimos la parábola de las vírgenes insensatas, que se les acabó la luz. Recuerda que vimos también Job, que la luz de los impíos les es apagada. Bueno, pues aquí estamos fortaleciendo estas enseñanzas, y esta es palabra de Cristo, esta es palabra de Dios por medio de Cristo, y en aquel entonces por medio de Juan, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo, bendito pueblo de Dios? Que Jesús dice que todavía por un tiempo está la luz aquí en el mundo, que todavía está la luz, todavía está Cristo, que entonces nosotros andemos en la luz. Y recuerde que para andar en la luz hemos visto muchos versículos bíblicos anteriores, que si mi ojo me es malo, todo mi cuerpo va a estar en tinieblas, que si mi ojo es bueno, va a estar en la luz. Traté de ser explícito en algunas enseñanzas anteriores de cómo puede el cuerpo ser luz, de cómo podemos estar nosotros con el Espíritu Santo, buscando las cosas de arriba, no siendo seres terrenales, no andando en la carne, amando nuestra cruz, amando la vida espiritual que nos trajo nuestro Señor Jesús, andando del lado del Rey y no del lado del mundo ni de las tinieblas. Entonces, mientras esté la luz aquí, aprovechela, bendito hermano. Esta es palabra de Dios, ¿verdad? Anden en luz para que no les sorprendan. Fíjese bien la palabra,
para que no les sorprendan las tinieblas. La palabra sorprender es que, un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo salir tranquilamente, ¿verdad?, al banco y sin saber de repente me ponen la pistola y me sorprenden, ¿verdad?, para asaltarme. Pero yo cuando voy al banco siempre me ando fijando, velo, no me duermo, ¿verdad? Me trato de meter al estacionamiento, trato de que haya gente. Entonces es lo mismo, son ejemplos que yo le estoy poniendo, bendito hermano, ¿verdad? Para que las sorprendas no, para que las tinieblas no les sorprendan y venga Satanás y lo engañe con un deseo a la carne, como lo hizo con Adán y Eva, que los sorprendió y los engañó, así como también muchos cristianos que han tenido luz, los ha sorprendido Satanás, que son tinieblas, y les ha apagado la luz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me sorprenden las tinieblas? ¿Qué pasa si yo desecho la gracia y desecho las riquezas del Rey de Reyes y me voy a la mesa por lo que me pide mi cuerpo y lo que me pide mi carne? ¿Qué va a pasar? Mire lo que pasa. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, así están la mayoría de los que se autodominan hoy cristianos. Quedaron dando vueltas en el desierto, quedaron sin pastor, quedaron ciegos, quedaron sin el fuego, quedaron como ovejas errantes. Y ya vimos que cuando llegue Cristo Jesús, les va a decir: hipócritas, no los conozco, hacedores de maldad, no sé quiénes son. A todos los que apaguen la luz, a todos los que anden en tinieblas. Estamos fortaleciendo estas enseñanzas y estas parábolas de las vírgenes insensatas, en la profecía de Job, verdades del Antiguo Testamento, y cómo nuestro Señor Jesucristo nos está confirmando todavía estas benditas enseñanzas que hemos visto en las enseñanzas anteriores. Dice en el versículo 36, entre tanto que tenéis luz, creer en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, palabra de Dios por medio de Cristo. Este es un mandamiento de nuestro Rey, bendito hermano y bendita hermana. Entre tanto que tienen la luz, entre tanto que tenemos esta palabra, entre tanto que tenemos a Cristo, porque Jesús dijo: yo soy la luz, y aquí está hablando de Cristo, claro que también nos vino a encender nuestras lámparas, pero si todavía en el 2022, bendito hermano y bendita hermana, en estos meses, ¿va? Porque esta prédica es en el mes de mayo, no sé usted cuándo vaya a ver, pero en cada enseñanza dice cuánto tiempo tiene. Hoy estamos a 18 de mayo, perdón, a 20 de mayo, esta enseñanza es del 20 de mayo. Entonces, mientras tengamos luz, que Cristo Jesús, a pesar de la apostasía y a pesar de este año y de la gran oposición, todavía lo está amando a los que están viendo, a los que Dios les toque el corazón para abrir este canal y verlo. Todavía está la luz, todavía está hablando Cristo, porque aquí se está hablando siempre con la bendita palabra de Dios. Y recuerde, hermana y hermano, el Nuevo Testamento es palabra de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aproveche. Yo lo aprovecho. Yo soy el primero. Yo soy el primer pecador que reconocí. Yo soy el primero que dije: soy hijo del diablo. Por favor, Señor, perdóname, y voy a creer. Y la palabra creer es venir a la palabra y hacer las cosas, temer, creer a todo lo que hemos visto, porque todo lo que hemos visto ha sido con la voz de Dios, ha sido con la voz de la luz. Creer. Recuerde que creer no es decir: soy cristiano, tengo Biblia y voy a la congregación a escuchar la palabra. Eso no es creer, bendito hermano y bendita hermana. Creer es que cuando Cristo Jesús dice que el pecado paga un salario de la muerte, cuando Cristo Jesús dice: tomen su cruz porque no pueden ser mis discípulos, el que no desprecia su vida no puede venir a mí. Creer es hacerlo, es la acción. Como ya le he dicho, y siempre le voy a tocar estos versículos, ¿verdad? Muéstrame, oh cristiano, muéstrame tu fe sin obras, sin amor en el mundo, y yo te voy a mostrar mi fe en la cruz. Te voy a mostrar mi fe siendo una nueva criatura. Te voy a mostrar mi fe haciendo todas las cosas que mi Señor Jesucristo me dijo. Entonces, mientras esté la luz, el consejo de Dios y el mandamiento es que crea, crea,
Dice, fíjese bien, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Claro que también hay hijos de la oscuridad. Entonces, el creer es la acción de tener la plena certeza de que lo que está diciendo mi rey se va a cumplir y es hacerlo. Entonces, si yo creo en toda esta bendita palabra y en cada enseñanza que mi Señor me está diciendo, porque la boca es de Dios, la boca es de Cristo, recuerde que la bendita palabra está viva, entonces yo hago, entonces tenga la plena certeza y tenga la seguridad de que usted es hijo de Dios y no del diablo, de que usted es hijo de la luz, porque Dios representa la luz y las tinieblas las representa Satanás. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dice, pero, 37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aquí está la palabra, aquí está la dureza, bendito hermano y bendita hermana. Mire, pueblo de Dios, hoy puedo yo comprender la palabra gracias a la misericordia de Dios y gracias a que me ha permitido vivirla. Yo empecé por fe, empecé sin ver. Bien, una vez que Dios terminó mi forma, terminé mi discipulado conforme a la bendita palabra y me empezó a utilizar en estos años, pocos años que yo tengo como siervo de Dios. Para mí son pocos, y así tenga 40 van a ser pocos, porque no lo voy a comparar con una eternidad. La palabra de Dios dice que son los días del ser humano, aprovechen bien el tiempo, es como humo, es como la flor que pasa. Para todos aquellos que piensan tener mucha sabiduría y muchos años, como Job, que fue su pecado, ¿verdad? Que se sentía sabio, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que no es nada el tiempo que tiene. Entonces, yo con el poco tiempo que tengo, bendito hermano y bendita hermana, en el servicio, hubo aquí hermanos y hermanas hace años, o hace un año, hace 2 años, que lloraban y que daban testimonio. Le voy a dar uno de los testimonios, ¿no? Hubo una madre que decía, gracias a Dios, hermano, porque mi hijo era esto, era el otro, y hoy mi hijo está casado con una cristiana, tiene un hijo, dejó todo, puede ver, da palabra ya. Y lloraba dándole gloria a Dios de que ahora podía ver, de que ahora podía escuchar y de que podía ver las señales y el poder de Dios en su hijo y en hermanos que nos rodeaban siendo nuevas criaturas, porque las señales que hoy Cristo Jesús nos deja y Dios nos deja que veamos, no son físicas, son espirituales y son ver el poder de Dios, cómo va transformando a través del tiempo a las personas que van siendo mansas y cómo les va poniendo un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón espiritual, cómo las va cambiando y cómo las va transformando. Y muchos de los que estuvieron aquí algún día vieron y le daban gloria a Dios, pero ni aun viendo creyeron y les sorprendió las tinieblas. Y les sorprendió las tinieblas a la mayoría. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, la palabra es para los que todavía tengamos el favor de Dios. Dice en el versículo 36, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora ya 750 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, que estamos hablando aproximadamente ahorita de hace 2760 o 70 años, cuando vivió este profeta, ya estaba profetizando estos tiempos de apostasía, ya estaba profetizando que ni aun viendo los cristianos, que ni aun viendo la luz, ni aun viniendo a escuchar la palabra, iban a creer. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, tenemos la boca de Dios abierta para que no le engañen de que hoy hay un avivamiento, de que hoy está lleno de cristianos, hoy está lleno de cuevas de ladrones, hoy está la apostasía, hoy estas
profecías se están cumpliendo. Vuelvo a repetir, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías en el 38, a nuestro anuncio, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A qué bajó Cristo? Cristo Jesús vino a anunciar el pacto y vino a anunciar el camino, vino a anunciar el evangelio, vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero, ¿quién creyó? ¿Quién creyó y tomó su cruz? ¿Quién creyó y murió al mundo? ¿Quién creyó y consagró su vida? ¿Quién creyó y destrozó su carne? ¿Quién creyó y dio su sangre? Y para el pueblo de Dios, ¿quién creyó a su anuncio? Y ahí vamos viendo, ¿quién creyó? Ahora está escrito, son profecías. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahora, ¿a quién se le ha revelado el brazo? El brazo es el poder de Dios y de Cristo Jesús. ¿A quién se le revela su poder? Solamente a los que han cumplido con los requisitos, como ya hemos visto en enseñanzas pasadas, no con un diploma, no que un hombre dé testimonio de que acabó una escuela teológica, no. Ya vimos, bendito pueblo de Dios, cuáles son los requisitos. Solamente aquel que pone su cuerpo en sacrificio vivo, solamente aquel que creyó en el anuncio, solamente aquel que se despojó de su barca, de su familia y siguieron a Cristo, solamente a ellos se les revela el poder de Dios. Nada más. Dicen, y son muy pocos. Dice, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en la enseñanza número 61 hablamos de la puerta ancha y de la puerta angosta. Yo espero que no se le estén olvidando todas las profecías y la bendita palabra de Dios. Dice en el versículo 39, por eso no podían creer, porque también dijo Isaías. Y claro, un corazón duro, un corazón de carne, no cree. Y también profetizó esto el profeta Isaías. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora bien, ¿quién cegó el corazón de ellos? ¿Quién cegó sus ojos, perdón? Recuerde que la vez pasada, bendito hermano, estábamos viendo en algunas enseñanzas pasadas, en Efesios, que el ojo es poder entender, es tener la luz, es creer, es tener la palabra en el corazón. Ahora, el ojo espiritual, viene Satanás, y si mi ojo me es malo, todo mi cuerpo va a estar en tinieblas, y voy a ser un ciego guiando a ciegos. Por eso, en estas enseñanzas, Dios me ha utilizado para hablar y desenmascarar el fundamento de la mayoría de los falsos profetas que se autodominan cristianos, y hemos visto muchísimas citas bíblicas de profecía y de Dios para que crea, bendito hermano, quiénes están predicando en esas iglesias, para que crea quiénes están y quién permite, porque Dios permite que Satanás traiga este fruto por la incredulidad, por haber rechazado la verdad. Entonces, mire, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. De ese corazón de carne que Dios nos puso, que simbólicamente representa un corazón blandito, un corazón que siente, un corazón sensible, Satanás viene y Dios permite que le ponga un corazón de piedra y que usted quede insensible al pecado. Yo le hablaba la vez pasada, ¿verdad?, en algunas enseñanzas, en donde dice la palabra que estos hombres perdieron toda sensibilidad. Y yo le ponía el ejemplo del cuerpo humano que tiene nervios y que los nervios son una defensa para sentir un dolor, para sentir si alguien me quiere matar por detrás y me da un cuchillado, una cuchilla, pues automáticamente el dolor me hace huir, me hace correr y los nervios, el sistema nervioso me vuelve sensible ante el dolor, que es una protección del cuerpo. De igual manera, el corazón de carne es sensible a las cosas de Dios. Para que pueda entender bien, le voy a dar algunos testimonios. Cuando algunos hermanos y hermanas hace años estaban bien, que tenían ya 3, 4 años, ¿verdad? Y que yo llegaba
algunas ocasiones allá al Carmen, como ya le di testimonio en el estado de Hidalgo, a darles palabra, los encontraba llorando. ¿Y qué pasó? Es que le necesito hablar con usted, por favor. ¿A ti qué pasó? Es que, mire, es que hice esto, es que no oré en la mañana, o es que le levanté la voz a mi mamá. Y eran corazones de carne, corazones sensibles. Ahora, ¿qué pasó? Después fueron pecando y eso les daba risa, ¿verdad? Ay, 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 hermano, no sea exagerado, hombre, cualquiera se enoja. Ay, ay, hermano, no sea exagerado, cualquiera. Y fueron, Dios les cambió ese corazón de carne y se volvieron insensibles. Porque la gente o los cristianos que hoy se les predica pecado se burlan. Dicen, soy salvo. Y en las congregaciones, como ya le he dicho, los falsos profetas y las falsas profetas les dicen, no te preocupes, hombre, mi corazón también es de piedra. Cristo Jesús vino por pecadores, vente, aquí sí puedes hacer lo que se te pegue la gana, pero escucha lo que habla Satanás por medio mío. Entonces, esas congregaciones están llenas, como ya hemos visto, ¿verdad? Que se amontonarán maestros a rascar el oído según las concupiscencias. Entonces, mire, les puso un corazón, endureció su corazón. Dice, para que no vean con los oídos y no entiendan con el corazón. Para que no escuchen con los oídos espirituales y no entiendan, porque también con el corazón sensible se entiende la palabra de Dios. Dice, y se conviertan y yo los pueda sanar. Ahora, aquí habla de una conversión, ¿verdad? Que únicamente con un corazón de carne y con vista espiritual, si yo puedo entender cuál es el pacto y cuál es el camino que trajo Cristo Jesús, esta palabra que es poderosa, si Dios me da el privilegio de entenderla por no pecar y me gano ese atributo mediante la fe y mediante la credulidad, mientras esté la luz, entonces, fíjese bien, la palabra conversión, la palabra y se conviertan de qué? Del diablo a la luz, se conviertan de seres terrenales a seres espirituales, se conviertan de traer la imagen de Satanás y se conviertan a traer la imagen de Dios. Una conversión. Recuerde que ya vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Y qué dice? De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es una conversión. Pero esta conversión, esta transformación, la trae la bendita palabra que es poderosa a los seres que creen, a los seres que creen a la luz, a los seres que practican la palabra, a los seres que ponen en práctica todos los mandamientos. Entonces, mientras esté la luz, bendito hermano y bendita hermana, en estos últimos tiempos, sepa que todavía Cristo Jesús no viene y que todavía tenemos el privilegio de que nos esté alumbrando y nos esté hablando con la verdad. Dice en el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. Ahora este profeta se le permitió ver la gloria del Hijo de Dios, se le permitió visualizar el poder que lo resucitó de los muertos y la gloria que Cristo Jesús nos heredó a nosotros, ese poder que actuó en Cristo para resucitarlo y para ir a la cruz, ese bendito poder, esa bendita gloria se le permitió ver a Isaías, que era para estos tiempos, que era para guardar la palabra de Dios, que era para estar en la cruz. Y se le permitió ver la gloria en Cristo. Con todo, dice en el 42, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Y bueno, usted va a decir, esto es historia. No, la palabra está viva, la palabra es profética. Todo esto que sucedió cuando Cristo Jesús estaba hablando a ver si el pueblo se arrepentía, pues mire, primeramente Cristo Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Nuestro Señor Jesucristo en todo momento entraba en las sinagogas a hacer señales, a sanar ciegos en día de reposo, a levantar paralíticos para que creyeran en Él, mientras la luz estaba aquí, ¿verdad? Ahora,
¿qué pasó con estos que hoy se autodominan cristianos y se dicen cristianos? Mire, fíjese bien, con todo esto, aún los gobernantes. Hoy voy a hablar de pastores, maestros, profetas, evangelistas y probablemente, no lo sé, por medio de esta prédica usted vaya a creer si es un representante y se quiera arrepentir, o por medio de algún otro profeta que quede en el mundo que esté hablando la verdad y que algún día Dios lo pueda mandar con los gobernantes que son reyes y sacerdotes hoy y les hablen de la cruz y les hablen del pacto y les hablen como hemos hablado en esta enseñanza. Pero mire qué pasa, fíjese bien. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque en la sinagoga buscaban fama, en la sinagoga entraba dinero, en la sinagoga había poder, en la sinagoga había reconocimientos, en las sinagogas había buena ropa, había comida, no como acá en la cruz de Cristo, ¿verdad? Que hay hambre, que hay naufragios, que hay peligro, como ya lo vimos. Entonces, mucha gente cree, y sí cree, pero por temor a ser expulsados de esas congregaciones en donde ya tienen años, por creer en la palabra, por tomar su cruz, porque si usted es bendito hermano y bendita hermana, cree, ¿verdad? Sea usted representante, sea gobernador o sea un discípulo y va con su pastor, ¿verdad? Y le dice, ¿sabe qué? Arrepiéntase porque ya Dios me tocó el corazón y Dios me dio la verdad, usted está en pecado, yo me voy. Entonces usted creyó, pero si usted tiene miedo a que sea expulsado de lo que usted ya se acostumbró, ¿verdad? A esa cueva de ladrones y a eso, a esa fama y a esa gloria que ellos tienen, pues bueno, aquí está escrito, es otro fruto que hay con los gobernantes, ¿verdad? No, ¿de qué voy a vivir? No, si aquí recibo diezmos, no, aquí estoy en primeros lugares, aquí la gente me aplaude, no, yo sí creo, pero voy a cambiar el sufrimiento y voy a cambiar toda esta gloria que tengo de Satanás. Pues bueno, y fíjese bien, no, creían, pero por eso no decían nada. Tristeza, ¿verdad? Palabra de Dios, el sabio de sabios. Dice entonces, y aquí fíjese lo que dice, aquí está la contestación, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más las saturaciones en las plazas, amaban más que les aplaudieran, amaban más que los reconocieran como hoy, porque ya vimos la comparativa de Pablo y de los grandes apóstoles. Ya hemos visto mucho, yo espero que la palabra vaya quedando en su corazón, bendito hermano y bendita hermana. Esto está pasando en estos últimos tiempos. Dice en el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y sí, efectivamente, miren, Jesús, el Hijo de Dios, porque aquí hay otra cita bíblica para comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Y probablemente, bendito pueblo de Dios, le voy adelantando, no sé, yo le estoy orando a Dios para que me dé permiso, pero probablemente el siguiente tema sea, con muchísimos versículos bíblicos, enseñar que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios, para que no quede ninguna duda si Dios me lo permite, primeramente. Todavía no lo aseguro, pero si Dios me lo permite, vamos a continuar ya sea con ese tema o con otro, pero le voy adelantando que seguramente será a la mejor ese. Ahora bien, es otra cita, ¿verdad? Aquí, porque él estaba mirando el que me envió. ¿Quién lo envió? Pues digo, debe de haber dos personas para que alguien sea enviado. Entonces, el que me envió, dice, el que cree en mí, cree en el que me envió. ¿Por qué? Porque a Jesús se le conoce como el Verbo de Dios. A Jesús se le conoce bíblicamente como un embajador en donde Dios estuvo rogando por medio de Cristo Jesús para reconciliar el mismo Dios dentro de un cuerpo que fue el de Cristo para reconciliar al mundo de pecado. Y de igual manera, esto sigue siendo con los que tomaron su cruz, porque precisamente dice que el Espíritu nos anhela celosamente
para que yo pueda ser un embajador, para que pueda ser luz y para que Dios pueda hablar por medio mío. Entonces yo le digo también, ¿verdad? Que el que cree en lo que yo estoy hablando en estas enseñanzas, porque estoy con la Biblia y estamos concordando con muchísimos versículos, no cree en mí, cree también en Dios, porque la palabra no es mía. Así como nuestro Señor Jesucristo fue el Verbo y Él dijo, yo no he venido a dar testimonio de mí mismo, yo he bajado a hablar lo que vi de mi Padre y lo que mi Padre me dijo que enseñara. Eso es lo que les vengo a hablar. La palabra de Dios. Cristo Jesús nunca habló otra cosa más que la palabra de Dios. Entonces, la palabra es del Todopoderoso, benditos hermanos y benditas hermanas. Entonces, Él veía la incredulidad y aún que les decía esto, rechazaban al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Todopoderoso, al que tiene el sartén por el mango. Bueno, pues cada uno va a recibir su justo pago, ¿verdad? Por haber creído o por no haber creído, porque aquí también nosotros tenemos la palabra de Dios viva y siempre hemos hablado con la bendita palabra de Dios. Dice entonces, y el que me ve al que me envió. Ahora, aquí está lo que le estaba diciendo. El que me ve a mí, dijo Cristo, ve al que me envió. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro de él y estaba hablando. Dice que el verbo se encarnó. El verbo se hizo carne y se encarnó en Cristo Jesús. Recuerde que en Apocalipsis aparece un jinete con una manta llena de sangre y en el muslo dice el verbo de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿usted ve algún cristiano que está en la cruz, que ya tenga tiempo de no pecar y que verdaderamente esté Dios dentro de él? Usted no está viendo a un representante. Usted está viendo a Dios cómo ruega, cómo le habla, cómo exhorta, cómo amonesta por medio de un instrumento. Bendito hermano y bendita hermana. Pero para poder ver ese árbol de buen fruto, para poder ver a Dios dentro de un ser humano, se necesita no pecar. Porque recuerde que Cristo Jesús trajo a su Padre, pero muchos dijeron que era uno de los muchos profetas, otros dijeron que era un demonio. Cristo Jesús dijo, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Hijo de Dios. Y dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Cristo Jesús también dice en otra parte, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, entonces, vamos, eso es lo que se refería. El que me ve, ve al que me envió. Dice en el 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, cuando dijo yo la luz es el aceite que traía Cristo. De hecho, la palabra Cristo o la palabra Mesías significa ungido y la palabra ungido significa tener la presencia de Dios, como las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. ¿Qué vimos ya? No apagues la luz que hay en ti. No apagues la luz porque van a ser tinieblas. Es lo mismo. Cristo Jesús el primogénito, Cristo Jesús el camino, Cristo Jesús mi ejemplo. Y luego dijo, el que quiera seguirme va a tener lo mismo. Alabado sea Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, mire, bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús decía muy claramente aquí que Él tenía la luz. Al que oye mis palabras, dice, el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para alumbrar a los hombres por medio de Dios, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora, yo como pecador no puedo ver la luz, pero sí puedo ver la palabra que la Biblia, desde que yo era cristiano, yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Y así cuando vino alguien a hablarme con la bendita palabra y yo constaté, versículo tras versículo, cuando se me dio el Evangelio y se me habló del bautizo y se me habló de la cruz, yo dije, está en la Biblia.
Lo estoy leyendo. Dios tocó mi corazón en ese momento para poder entender y creer en el mensaje de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, el que cree, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el creer es una acción. No es decir de labios para afuera, no es cargar una Biblia, no es ir a la congregación, no es decir soy cristiano. El creer es tomar mi cruz. El creer es estimarlo todo como basura. El creer es dejar todas mis riquezas y seguir a Cristo Jesús. Eso es el creer, como lo hemos visto. Ahora, el que cree, fíjese bien, no va a permanecer en tinieblas. O sea, yo antes de que fuera cristiano, mi padre era Satanás, yo estaba en el mundo, de ahí era yo, ahí pertenecía. Pero cuando me dijo Cristo, si tú crees, vas a hacer la acción de practicar el mandamiento. Y si tú lo haces, ¿qué crees? Te tengo una buena noticia. No vas a permanecer en Egipto, no vas a permanecer allá atrás, no vas a permanecer en la mesa de Satanás. Si tú crees, yo te voy a sacar de ahí, voy a romper las cadenas del pecado y vas a ser hijo de luz. Palabra de Dios. Dice entonces, al que oye en el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, aquí está, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora fíjense bien, acabamos de ver nosotros la vez pasada una parábola del que edifica la casa en la roca y el que edifica la casa en la arena. ¿Qué dice? El que viene a mí y oye estas palabras y cree y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa en la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos, pegaron con ímpetu contra aquella casa y su ruina no fue. Entonces, mire, bendito hermano y bendita hermana, usted oye estas palabras que son de Cristo y si no las hace y si no cree, no hay problema. Cristo Jesús no vino a juzgar. Mientras esté la luz no vino a juzgar. No sé si en 2, 4, 7 años, ¿verdad? Lo que sí le garantizo yo y le profetizo es que Cristo Jesús ya no tarda, que Cristo Jesús está a la vuelta de la esquina. Pero tarde 100 años o no, algún día, la segunda vez que venga no viene con relación a la primera. Viene a juzgar ahora sí. Como ya lo hemos visto, viene un juicio. Entonces dice, mire, al que oye mis palabras y no las guarda, acuérdese que para guardar la bendita palabra de Dios, yo tengo que practicar el mandamiento para poderlo guardar en mi corazón. Es un requisito que nos pide Dios, pero el que viene y no la guarda, yo no le voy a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Fíjese bien, oiga, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que bendito hermano y bendita hermana, esta palabra que Dios está permitiendo, como yo se lo he dicho en enseñanzas pasadas y que usted ha escuchado, y si no creyó y si se burló de estas enseñanzas que son amparadas con la Biblia y con el Espíritu Santo y con muchas concordancias y aún así no creyó, siga divirtiéndose, siga en el mundo, siga burlándose. Pero esas palabras y estas palabras de amor que Dios está permitiendo, algún día va a llegar allá, Señor, Señor, no te conozco, hacedor de maldad, porque te amé, algún día te mandé un verdadero siervo que te dije que podías reconocer y cómo lo podías reconocer, te hablé con mi palabra y te juzgo con esta palabra porque no creíste en lo que te dijeron. De igual manera con Cristo, bendito hermano y bendita hermana, porque esta palabra es de Cristo, ¿verdad? Esa lo juzgará en aquel día a todo cristiano que ha recibido el pacto, porque todo cristiano que ha recibido el pacto vamos a ser juzgados con la ley de Dios. Dice en el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Otro versículo más, bendito pueblo de Dios, para enseñar que Jesús no es Dios.
que Jesús tiene una cabeza, que Jesús tiene un Dios y que Jesús vino a cumplir mandamientos del Todopoderoso, del que no tiene ni un principio ni un fin. Entonces, esta palabra, como dice Cristo Jesús, yo únicamente soy la luz, únicamente soy el verbo, únicamente soy un instrumento en el momento, porque ahora es un rey, ahora Dios lo exaltó, pero en el momento soy un instrumento, soy el verbo de Dios y el que me envió me dio mandamiento para que ustedes lo hagan, me dio mandamiento de lo que he de hablar. Entonces, de igual manera, bendito hermano, la palabra está impresa en la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia abierta y si se da cuenta, aquí se ha hablado en cada enseñanza, no sé, yo creo que llevamos más de 400 versículos bíblicos explicados que conllevan a lo mismo. ¿Cómo reconocer un verdadero siervo? ¿Cómo reconocer un cristiano? ¿Cuál es la verdadera cobertura? ¿Cuáles son sus verdaderos diplomas? Creo que no hay ninguna duda de lo que Dios le ha dicho. Y si aún así no cree, bueno, pues yo también, como seguí a Cristo y como tomé la cruz, de igual manera soy obediente a Él, porque la palabra no es mía, no me la agencio, no me dejo dar gloria, únicamente tengo mandamiento en cada enseñanza que doy, tanto en YouTube como personalmente, de exponer únicamente la bendita palabra de Dios y exhortar, amonestar, redarguir, porque la palabra no es mía, es de Dios. Dice entonces, ¿verdad? Y si a Cristo no le creyeron, bendito hermano y bendita hermana, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué me espero yo? Pero ¿quiénes fueron los que no le creyeron? Los que buscaban gloria del hombre, los que no quisieron pagar el precio, los que tenían un corazón endurecido, los que cumplen con la profecía del profeta Isaías, son ciegos, son sordos, no entienden. Bueno, ya está escrito. ¿Qué puedo hacer yo? Dice en el versículo, porque yo, en el 49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Y Cristo Jesús fue obediente y se hizo obediente hasta la muerte de cruz a su Padre. Y de lo que he de hablar. Así que aquí vemos también un ejemplo de obediencia, un ejemplo de sujeción, un ejemplo admirable, porque Cristo Jesús es admirable, ¿verdad? Un ejemplo a seguir. Imiten a nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice la palabra de Dios, y imiten a sus representantes según cuál haya sido su conducta y si también están imitando a Cristo Jesús. Dice en el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora, Cristo Jesús sabía que esta bendita palabra que le permitió el Padre, que esta bendita palabra era de vida eterna. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, estas enseñanzas que Dios nos está exhortando y nos está aconsejando cuál es el camino y cuál es el verdadero pacto, son de vida. La otra palabra de Satanás, recuerde, es de muerte. Hay dos reyes, uno que engaña, que el pecado paga un salario de la muerte, y otro que viene a tenernos mandamientos para que tengamos vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Otra vez, nuevamente, bendito hermano y bendita hermana, un versículo más en donde dice, lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando como el Padre me lo mandó, como el Padre me lo ha dicho. Muy bien, vamos a empezar a finalizar. Benditos hermanos, en el Antiguo Testamento, recordando siempre lo que hemos estado viendo, cuáles son los requisitos, cómo reconocer a un verdadero siervo de Dios, con Proverbios 31. Antes que yo empiece este bendito capítulo, quiero recordarle que en todas las enseñanzas pasadas, Dios nos ha enseñado, si usted ha sido manso y ya ha escuchado todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo
y Dios nos plasmaron, usted sabe perfectamente bien que todo es espiritual. Que toda la Biblia no tiene nada que ver con la carne. Que todo lo que acomoda Dios, tanto en el Antiguo Testamento, y no lo digo yo, por eso le digo, si usted vio las enseñanzas pasadas, yo toqué citas bíblicas para enseñar que el Antiguo Testamento era una sombra y que fue una parábola con hechos de vida real, ¿verdad? Para que entrara lo espiritual y para que todo lo que hubo en el Antiguo Testamento hoy se pudiera comprender espiritualmente a los que no pecan. Entonces, no me gusta tocar mucho el Antiguo Testamento con gente recién convertida, pero aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de los redimidos y de los escogidos. Así que empecemos, bendito hermano y bendita hermana, con Proverbios 31. Lo vamos a leer todo. No creo que me alcance el tiempo para terminarlo todo, porque vamos a explicar versículo tras versículo, pero a ver a dónde llegamos. Dice en el 31, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Ahora fíjese bien. La madre bíblicamente representa a la iglesia. Como ya lo vimos en San Juan, y como también si usted ha leído Cantar de los Cantares, ¿sabe quién especifica a Cristo Jesús? Ahí nada más que muchos no lo entienden porque habla de pechos, habla de dentadura blanca, habla de una hermosura, habla de una figura preciosa y muchos los pecadores lo traducen a la carne. No. Cuando Cantar de los Cantares, Dios especifica cómo debe ser la iglesia. Cuando habla de pechos, habla de aquella iglesia que puede dar leche no adulterada. Como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Recién como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y esa leche únicamente la puede dar una iglesia que esté como nodriza, como dijo Pablo. Nosotros somos la nodriza, nosotros somos la esposa de Cristo Jesús, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas. Ahora bien, ¿cómo puede usted llegar a ser un rey? ¿Cómo puede usted llegar a ser un apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono? ¿Cómo puede usted alcanzar el ministerio? Pues bueno, el requisito bíblicamente es ir a una iglesia verdadera, en donde esté Dios, y ahí me van a discipular, ahí me van a enseñar, ahí me van a amamantar primero de leche, luego de comida espiritual, ¿verdad? Por años. Y una vez que mi madre, que es la iglesia, me haya vigilado, me haya amado, porque estamos hablando espiritualmente, entonces llego a ser un rey. Entonces, aquí le va a hablar a los representantes hoy. Recuerde, acomodando lo espiritual, como el libro de Ruth, como el libro de Esther. Bien, bien. Entonces dice, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, o sea, la iglesia. Y vamos a ver qué le enseñó la iglesia, ¿verdad? O más bien Dios, por medio de la iglesia. Le dijo, ¿qué? Hijo mío, ya eres rey, ya eres pastor, ya eres representante, hijo mío. ¿Y qué hijo? De mi vientre. Ahora, usted va a decir, habla, no, el vientre, bendito hermano y bendita hermana, es espiritual, porque el vientre es el bautizo y dice la palabra, recuerde lo que vimos desde Génesis, cuando dijo Dios a la mujer, y ahora vas a dar a luz con dolores de parto. Y recuerde que Pablo dijo, nosotros estamos en dolores de parto, estamos temiendo, estamos en todo momento, como también Raquel lloraba por sus hijos. Entonces, hay muchísimo simbolismo, bendito hermano y bendita hermana, sobre lo espiritual. Entonces, una iglesia que va por primera vez, no a meterse en fundamento ajeno, sino va por primera vez a llevar el evangelio en donde todavía no está, entonces ahí está el vientre, cuando por medio del evangelio nosotros llevamos al bautizo y ahí están naciendo espiritualmente. Recuerde que en San Juan 3 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que el que no nazca
de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y recuerde que Cristo Jesús, cuando bajó, ¿qué fue lo que le mandó a sus discípulos? Por tanto, ir y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles como madre, enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes y aquí yo estoy con ustedes hasta el final del tiempo. Mateo 28. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el vientre, el rey y la madre es la iglesia. Ahora, la madre nunca se va a desentender, aunque llegue a haber un representante, aunque usted, hermano y hermana, si está en la verdad y en los años que Dios le ha concedido de ser la luz y de estar en la cruz, por medio del poder de Dios y para la gloria de Dios, usted pudo ver con sus ojos el poder de Dios, de cómo ya esa ovejita, como la de Abel, está blanquita y se la puede ofrecer como sacrificio a Dios, entonces es un rey. Pero aún así, siempre usted va a velar, aunque ya es un pastor, aunque ya es un apóstol, de donde salió, del vientre de su madre, siempre le vamos a estar recordando la palabra de Dios, aunque haya salido de nuestro vientre. Entonces dice, ¿qué hijo mío? Hijo de mi vientre. ¿Y qué hijo de mis deseos? Porque también, ¿cuál es el deseo de un verdadero representante y el deseo de Dios por medio de un representante? Llegar a ver a un cabrito cómo se convirtió en ovejita y cómo creció, fue gordita y fue blanca para ofrecerla santa como sacrificio. Ese es el deseo. Es el deseo de una iglesia. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, nuestro deseo es poderle presentar sacrificios a Dios hoy, santos y agradables, que son seres humanos que por voluntad propia se hayan dejado dar una forma mediante la palabra de Dios y con el poder de Dios vemos cómo son transformados hasta que dedican sus vidas a ser reyes y sacerdotes. Entonces, eso es hijo de mis deseos, porque yo desearía más ovejitas, yo desearía más hijos, pero espirituales. Dice, y aquí empieza el consejo, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. ¿Sabe de qué está hablando aquí, bendito hermano y bendita hermana? De otras congregaciones que no son de Dios. Porque la fuerza que es la luz, la fuerza que es la presencia de Dios, esas congregaciones falsas me quieren arrebatar. Esas congregaciones que no son de Dios me quieren quitar el espíritu, me quieren hacer pecar para quedarme sin luz, porque mi fuerza y mi motor, mi sustento, mi luz y mi todo es el Espíritu Santo y es Cristo en mi vida. Pero, ¿qué dice la palabra? Va a haber falsos profetas, no los escuchen, no vayan a ellos. ¿Por qué? Porque me va a quitar la fuerza. Bueno, si a un discípulo se lo quitan, ¿qué me espero yo? Ahora, acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, yo se lo digo como testimonio. Satanás, cuando vea que usted terminó un discipulado y que recibió el diploma espiritual y la cobertura verdadera y que es puesto por Dios y no por el hombre, Satanás va a utilizar a muchos instrumentos que tiene que se disfrazan de ángel de luz para venir a proponerle deseos como el rico que vestía de color púrpura y como muchos que han cambiado la gloria de Dios por la fama, por el poder y por las riquezas. Entonces, yo le hago caso y me invitan a alguna congregación, ¿verdad? Porque yo para gloria de Dios ya me lo han hecho, ¿verdad? Hermano, véngase para acá, mire, le vamos a participar de los diezmos, le vamos a participar, le vamos a dar un título. No, pero ¿cuál es la condición? Aunque usted predique lo que predicamos aquí, no. Yo predico y tengo mandamiento de hablar lo que mi Señor me habla y es la bendita palabra de Dios. Y no voy a cambiar esa gloria. Bueno, yo espero que Dios me siga dando ese poder, esa bendita luz para seguir en la cruz y no cambiar la gloria. Porque así me lo enseñó Dios y así me lo enseñó Cristo, ¿verdad? Y la madre es la iglesia, que así debe de enseñar. No des tu fuerza a las mujeres, fíjese bien. No des a las mujeres tu fuerza como Sansón se la dio a Dalila, que también Dalila representa una iglesia.
apóstata, pero eso lo podemos ver bien, ¿verdad? Que Sansón le descubrió su secreto y le cortó la cadena. No des tu fuerza, ni tus caminos des a los que destruyen a los reyes. ¿Quién es el que destruye? Lo hemos visto, hermana y hermano. Por eso principiamos nosotros con los capítulos principales que son los del principio de estas enseñanzas. Satanás. ¿Quién era Satanás? ¿Cómo empezó el pecado? ¿Cómo se introdujo el pecado? A Satanás se le conoce como el destructor. Y claro que utiliza muchas iglesias que son sus mujeres y son mujeres extrañas, como vamos a ver. No son reconocidas por Dios, son sinagoga de Satanás, que Satanás los utiliza para destruir a los reyes y a los verdaderos representantes que están en la verdad. A destruir el templo, destruirlos como Nabucodonosor llegó a destruir el templo. Así que si usted está en la verdad, bendito siervo, sabe de lo que le estoy hablando, sabe de lo que nos tenemos que cuidar, sabe perfectamente bien la bendita palabra. Pero si no, pues bueno, estas enseñanzas son precisamente para desglosar, para deshebrar la bendita Biblia y el mandamiento que Dios nos da. Entonces dice en el 4, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino. ¿Se acuerda que ya vimos las dos copas? Ya vimos en enseñanzas pasadas lo que me emborracha, lo que me quita los sentidos físicos, ¿verdad? ¿Y qué es darme al vino de Satanás? Es que me arranquen de la cruz, que me arranquen de beber el vino de Cristo Jesús y derramar mi vida y derramar mi sangre para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vaya yo a derramar la sangre y mi vida a cosas que no son la cruz, a cosas que no son negocios del Padre, porque la mayoría de los reyes que alguna ocasión estuvieron en la verdad, hoy no están en la cruz, hoy son pastorcitos de domingueros o pastorcitos de 3 veces a la semana, pastorcitos que tienen negocios y que tomaron vino y se emborracharon y que dieron sus vidas al mundo y que ya sus sentidos fueron extraviados, como lo acabamos de ver. Si la luz que hay en mí se vuelve en tinieblas, me quedo extraviado, me quedo sin conocimiento. Entonces, toda la Biblia va concordando. No, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes el beber vino. Y muchos dicen, ay, no puedes beber tequila. Mira, hermano y hermana, por favor. Digo, yo no tomo, yo no tomo. Pero si a mí me ofrecieran una copita de vino tinto, pues es muy sano, me lo tomo, ¿verdad? No está hablando de ese vino. Tampoco es de un representante estar cheleando con la cerveza. Eso se ve mal, hermano y hermana, porque los deseos de la carne ya los apagamos, ¿verdad? Pero aquí está hablando de lo espiritual. También el otro viene en la Biblia que me prohíbe Dios. Sí, ¿en dónde? Cuando dice que nosotros somos el templo de Dios, que mi cuerpo ya no es mío, y si yo sé que el vino es nocivo, y que el cigarro es nocivo, y que todas esas cosas que le estoy metiendo a este cuerpo y que ya no es mío, estoy destruyendo también el cuerpo con cosas nocivas y es del Señor. Entonces, no me voy a meter ahorita en esas enseñanzas, pero más o menos le doy alguna orientación para que podamos entender lo que nos está diciendo aquí. Entonces, hemos hablado ya de emborracharse, de embriagarse, habla de ese vino, y generalmente las mujeres de otras congregaciones, la cueva de ladrones, en donde están las sinagogas de Satanás, siempre dan a beber ese vino. Dice, acuérdate, Lemuel, de los consejos de tu madre, ni des, ni de los príncipes es la sidra. O sea, ni de los reyes, ni de los príncipes, ni del pastor, ni tampoco del diácono. No es un antojo, está hablando de los deseos de la carne, está hablando del vino que me entontece, que es la mesa de Satanás. Dice, no sea que bebiendo olviden la ley. Entonces, vea cómo no habla del vino físico, porque si yo tomo del vino físico, pues mira, hermana, se me olvidará la ley en 3 o 4 horas, me duermo y al día siguiente amanezco crudo y no se me olvida la ley. Está hablando entonces de la borrachera espiritual. Está hablando de la mesa de Satanás, está hablando de los deseos de la carne. Y ya acuérdese bien,
Si el que me da la palabra, el que me da la revelación, como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, mi maestro es el Espíritu Santo. Pero si yo tomo de la mesa de Satanás, pues obviamente se me sale el Espíritu Santo. ¿Y quién me va a enseñar? ¿Quién me va a dar entendimiento? ¿Cómo voy a poder entender la ley? Entonces, mucho cuidado. Esta es palabra de Dios. Este es un consejo para los representantes, no para los discípulos. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si yo, bendito hermano, digo, ay, se me antoja un poquito de dinero, se me antoja un poquito de esta palabra? Es que también, ¿verdad? Como el mendigo que deseaba las migajas que caían de la mesa del rico. Bien, pues si yo lo hago, fíjese bien, me emborracho y entonces ya no voy a ser un instrumento para ir por el afligido. Entonces entra lo que acabamos de ver, porque cuando tuve hambre y me viste hambriento no me diste, porque cuando me viste sediento no, porque cuando me viste enfermo no, porque cuando me viste descalzo no, porque cuando me viste en la cárcel no. Entonces ahí viene, ¿verdad? Y ya no voy a poder yo ser un instrumento para ir con el afligido, para ir con el que necesita, para ir con los que verdaderamente, ya no voy a poder ser un instrumento para sanar corazones. Bueno, bendito hermana y bendito hermano, bendito pueblo de Dios. Se me ha ido esta hora muy rápido, 62. Vamos a proseguir, si Dios lo permite, con esta enseñanza, en la enseñanza 63. Recuerde que ya son lo último que estamos viendo. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra espiritual llegue a su corazón y crea al Dios poderoso y a los que tenemos el privilegio de ser instrumentos de Dios para salvación y para edificación. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Que esté bien.